tema de hoy podríamos decir que es el centro de toda esta gran cantidad de páginas a las que se llaman la Santa o las Santas Escrituras. Hoy vamos a tocar el asunto de la justificación por la fe. Vamos a ir a Romanos, en el capítulo 5, vamos a leer el primer versículo solamente. Allí nos dice el versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Carlos Spurgeon, aquel gran predicador de Inglaterra, hace unos siglos atrás contaba una historia muy particular y que era de mucho provecho porque era muy explícita. En un día dijo que estaba predicando, estaba dando un sermón y habían venido unos amigos. Dice, esta noche nos visitan dos amigos que vienen de Estados Unidos, son teólogos ellos. Y estoy realmente preocupado, decía, porque la última vez que habían venido, el año pasado, se sentaron y van a escuchar un sermón muy similar a aquel del año anterior. Y por algún lado estoy yo pensando que tal vez estos dos caballeros teólogos puedan llegar a especular con lo que escuchan. Y tal vez puedan llegar a pensar que este predicador que aquí les habla está un tanto estancado en su enseñanza, que no renueva sus mensajes, que siempre da los mismos argumentos y los mismos ejemplos. Dice, y esto me recuerda a un hombre que cierto día salió con su hijo a recorrer las calles de Londres. Y se fue por la mañana este hombre con su hijo para hacer diferentes trámites en el centro, y allí fueron de un lugar hacia otro. Y en algún momento de la mañana este padre le dijo a su hijo, quédate aquí, en esta esquina, mientras cruzo enfrente y voy hasta el banco y hago el último de los trámites y allí luego vengo y te busco y vamos a casa. Y este hombre dice que dejó allí a su hijo en la esquina y cruzó al banco. Y allí tuvo las demoras típicas de los bancos, perdió tiempo entre un trámite y el otro, y demoró un buen rato. Y salió del banco y siguió su camino haciendo trámites, y continuó toda la mañana agitado entre un trámite y el otro. Pero se olvidó completamente de que había dejado a su hijo en la esquina de aquel banco esperándolo. Y allí pasó él todo el día trabajando en su rutina. Y al llegar la noche emprendió el rumbo a su casa. Y se acordó al ver la cara de su esposa, cuando lo vio venir solo y sin su hijo. Allí surgió una tremenda preocupación, porque esto había sido por la mañana, ella había venido la noche, y se había desatado una tormenta y lluvia. Y todos los parientes y vecinos alarmados pensando dónde habría de haber quedado aquel hijo. Pero el padre dijo, yo sé a dónde lo he dejado y allí he de ir a buscarlo. Y Spurgeon decía lo mismo.
Y él decía, yo sé a dónde mi maestro me ha dejado. Él me ha dejado aquí, bajo la cruz. Él me ha dicho, espera aquí a mi regreso. Y aquí, debajo de esta cruz maravillosa, he de quedarme. Y de aquí no me moveré. Que otros prediquen de otros asuntos, si así les interesa. Pero yo nunca me moveré de la cruz, porque es el único tema en que mi maestro me dijo que me quede y espere. Y es lo único que he de predicar. Ahora, la pregunta, ¿qué hay de valorable en la cruz? ¿Qué la hace tan cautivante, tan especial, tan única? ¿Por qué la imagen del Calvario es tan sobresaliente a cualquier otra imagen del Nuevo Testamento? ¿Hay acaso allí en la cruz un acto de valor incomprensible? Sí que lo hay. Pero hay mucho más que eso. ¿Hay allí acaso un acto de amor que desborda cualquier límite? Vemos allí una obediencia total y completa. Contemplamos una devoción absoluta en ella. Sí, todo esto sí. Pero hay mucho más que eso en la cruz. Porque, es decir, si toda la sustancia, esencia y tuétano de la cruz sería reducido nada más que a un mero reconocimiento de lo que ella expresa, apenas nos alcanzaría para ser poco más que admiradores de una noble hazaña y nada más que simples admiradores. ¿Cuántos hay que predican, exponen, enseñan y recomiendan la cruz y que sin embargo jamás han traspasado más allá de los linderos de una simple admiración por ella? Y todo lo que tienen para dar es un ineficiente alimento que apenas les alcanza para llenar sus pobres intelectos. Y nada más. Y allí termina. Y allí los vemos hablando acerca del amor del Padre que ha entregado al unigénito, de la obediencia del Hijo que se entregó hasta la muerte, del abandono que experimentó en el Gólgota, de los golpes, heridas y pesares del Mesías. Pero a pesar de todo, no vemos en ello más que otro discurso bonito, que desemboca en un vano emocionalismo similar al de cualquier película de moda, de estas que están perfumadas de dramatismo, que no hacen más que arrancarnos una mísera lágrima de nuestro endurecido corazón y nada más. No hacen nada más que eso. Leamos otro versículo que pone el dedo justo en la llaga de este asunto. Y eso está en Primera de Corintios, el capítulo 4. Primera de Corintios, ahí en el capítulo 4, el verso 20.
capítulo 4, verso 20, que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que si todo lo que poseo de la cruz es un mero reconocimiento, una simple admiración y nada más, es que todavía no tengo mucho más que palabras infladas y huecas. Y nada más. Pero ¿cuál es entonces la perla que ha despertado tanta pasión por la cruz? Es decir, tenemos en cuenta que a causa de ella se han despertado las más terribles de las guerras, y las persecuciones que ha tenido ella han levantado el polvo, mezclándolo con odio, con violencia y con sangre, hasta esparcirlo por toda la tierra. Inquisidores, mártires, torturas, exilios, hogueras. Todo esto a causa de la cruz. ¿Acaso fue mera admiración o convencimiento y nada más? Evidentemente la cruz envuelve un poder, y ese es el verdadero poder del Evangelio. El Evangelio no consiste en vana palabrería hueca, sino que hay un poder envuelto en la cruz. Volvemos a Romanos, y Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la verdadera perla de la cruz. El tesoro más preciado que ahí encontramos es nada más y nada menos que la justificación. Cuando Martín Lutero tuvo un verdadero encuentro con el crucificado, él dejó escritas unas palabras que son maravillosas. Parecía haber estado mirando a la cruz, y ahí dijo: hiéreme, Señor, hiéreme ya. Si mis pecados han sido verdaderamente perdonados, hiéreme tan profundo como quieras. Ya no me interesa. Ya tengo todo lo que buscaba. Fui perdonado. Ahora que venga lo que venga, no me importa, ya está. Me perdonó. Francisco Pensotti, un recordado misionero argentino, otro gran conocedor de la experiencia de la cruz, estaba en una cárcel ahí en Perú, privado completamente, no solo de su libertad, privado de afectos, lejos de su esposa, de sus hijos, de sus seres queridos, censurado, golpeado, viviendo en la más profunda miseria. Sin embargo, él dijo: ¿qué me importa del mundo las penas? ¿Qué me importa vivir en cadenas si me espera una patria feliz? Y así todo aquel que experimentó los goces de la justificación mediante el sacrificio de la cruz ya no necesita buscar nada más, porque ahora sabe lo que es estar completo, cuando la Escritura dice: y vosotros estáis completos en Él. No necesita de mensaje secundario, no necesita nada más, porque lo que venga, si es bueno, que sea bueno, y si es malo, gloria a Dios. Ya soy justificado, ya fui perdonado. Si pudiésemos sentarnos
a escuchar los testimonios de todos estos grandes hombres, Lutero, Pensotti, Calvino, Agustín, el apóstol Pablo, acerca de cómo han buscado durante años la justificación a través de las obras, las historias tremendas que nos contarían. Lutero era un joven fraile y ahí en el cuarto del convento se encerraba por días en terribles ayunos interminables, flaco, demacrado. Se encerraba en la pieza y se flagelaba con un látigo hasta el punto de caer desmayado, y por ahí pasaban días y los otros jovencitos frailes no sabían nada de él hasta que le golpearon la puerta del cuarto, y cuando no atendía la abrían y ahí estaba, desmayado, tirado en el piso. El apóstol Pablo llegó a declarar: lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal. El mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Y el pecado los miraba a la cara y se burlaba. Y se reía de esta gente y les decía y les recordaba que por medio de las obras ningún ser humano será justificado. No solo que no menguaba, sino que el pecado se hacía peor en ellos. Peor. Era cada vez peor. Y esto nos sirve como un espejo. Toda esta historia del testimonio nos sirve como un espejo que se levanta para que miremos hoy las condiciones en las que estamos. Qué tristeza da ver hoy a la iglesia nadando en un mar de confusión, en un tema tan claro como este. Siendo que siglos atrás la iglesia evangélica era un estandarte de la justificación por la fe. Y hoy mezclaron todo. Y ahí vemos a unos ministros baratos asegurándole primero al pueblo que la salvación la obtienen solamente en Cristo, pero antes de terminar el mensaje los amenazan con que si no la cuidan se van al infierno. Y ahí vemos las pobres almas confundidas, no sabiendo para dónde correr. Son salvos, pero si peco, y si esto, y si aquello. Y nadie entiende. Y parece que volvimos al siglo de oscurantismo, donde nadie parece entender y donde nadie parece pararse en medio de nada y decir la verdad. Nadie se arriesga a nada. Si estás viendo estos videos, si la gracia de Dios te trajo hasta esta pantalla, sí, vas a escuchar cosas que son revolucionarias. Pero la gracia es revolucionaria. La gracia va contra todos los sistemas del mundo, contra todas las doctrinas humanas, contra toda la ideología del hombre. La salvación es por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz. Era el precio que demandaba la justicia. Y no había otra manera de pagar ese precio. La justificación que te da Cristo Jesús a través del sacrificio en el Calvario es para perdonar tus pecados, pero lo dejamos claro. Él perdona tus pecados pasados, perdona los pecados de hoy y perdona los pecados de mañana. Y vamos a dejar esto para otra sección, porque no es un tema de tratar así nomás, no es un tema fácil de digerir, no es un tema que hoy se esté hablando. Por este tema somos perseguidos y ya vas a ver también a otros hermanos participando y hablando acerca de estos asuntos.
Pero el tiempo para tratarlos no es nuestro, es de Dios. Si fuera por nosotros ya correríamos por todos lados con esta verdad. Pero dejamos que el tiempo lo maneje el Señor de la ley. Lo que sí te aseguro, si sigues mirando estos videos, es que muchas de las cosas que aquí escuchas, tal vez no las hayas escuchado en ningún lado. Pero dejo claro este mensaje. La salvación, la justificación, es solamente por la fe en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta tarde.